Bienvenidos a su canal Utan Shaolin Kung Fu. Me encuentro hoy con Silvio Garcés, quien es licenciado en Administración Mención Informática, con una especialización en gerencia de sistemas de información, con más de 20 años en el análisis, desarrollo, mantenimiento y liderazgo de proyectos y equipos de trabajo para generar sistemas de información. Silvio ha sido practicante de Kung Fu de forma ininterrumpida desde los 11 años de edad hasta la fecha. Ha sido juez nacional de Taolú tradicional, juez nacional e internacional de Sanda. Fue secretario general de la Asociación de Wushu del Distrito Capital, miembro del Consejo de Honor, vicepresidente y es actualmente el presidente de la Federación Venezolana de Wushu. Si quieren saber más de Silvio Garcés, quédense con nosotros y vamos a ello. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra entrevista con el licenciado Silvio Garcés, licenciado en informática y presidente de la Federación Venezolana de Wushu. Silvio, en la parte 1 de la entrevista hablamos de tus inicios en las artes marciales, cuáles son las diferentes artes marciales que practicas aparte del Kung Fu, los diferentes estilos, no solo el estilo Mantis, sino también Pachi, Picuá, Pacuá, que son pertenecientes a lo que son la línea Bután. Eh, Hablamos de cuando te hiciste discípulo, ¿verdad? Y entraste formalmente a lo que es el linaje. Ahora en esta segunda parte yo quiero hablar de tu trayectoria deportiva, ¿ok? Quiero saber cómo fueron tus inicios en las competencias. Recuerdo históricamente la Escuela La Danza del Dragón siempre tuvo una cultura, digamos, deportiva, ¿no? De cierta forma Vamos a llamarla competitiva. competitiva, participábamos mucho en campeonatos nacionales de artes marciales. Recuerdo, inclusive de generaciones anteriores, estando el maestro Tai en Venezuela, y luego desde que tomó Juni Zapata la Escuela Lanza del Dragón, seguimos manteniendo esa, digamos, esa cultura, ¿no? Quería saber cómo fueron tus inicios dentro de las competencias, principales campeonatos en los que participaste, qué resultados tenemos. Hablamos un poco de que eras, digamos, ese ejemplo, por lo menos de mi generación, que te veíamos como que, oye, queremos llegar a ese nivel, ¿verdad? Que Silvio lo vemos siempre compitiendo, ganando, estando entre los primeros lugares. ¿Y qué recuerdo tienes también de esos contrincantes de tu época, ¿no? De tu generación. Bueno, sí, la danza del dragón, bueno, recordemos que el Kung Fu llega a Venezuela aproximadamente en los años 70. En esa época yo era un niño muy pequeño, 5 o 6 años, qué sé yo, y yo no estaba entrenando en esa época. El Kung Fu que llega a Venezuela es el Kung Fu tradicional, ¿ok? Lo que llamamos Kung Fu tradicional. Y entre ellos, de los representantes que llegaron a Venezuela, llegó el maestro Tai Seche, me llegó el maestro Su Yushan y el maestro Fusunan, ¿ok? Y el maestro Tai sí tenía una cultura, digamos, competitiva. Cuando yo retomo, cuando yo entro en la Danza del Dragón, mi primera competencia fue en la misma escuela, y me recuerdo que tengo una medalla muy bonita con el logo de la federación, una medalla realmente muy bonita, y yo era un jovencito, estaba pequeño. Luego yo pasé un tiempo que me retiré, luego retomo, y ya está Yunis en la Danza del Dragón, y sigo ese camino competitivo que ya era la cultura propia de la Un federación. detalle, mencionaste el logo de la federación, pero en esa época No, perdón, el de la logo escuela. de la escuela, la Danza del Dragón. Vale, La medalla tiene el logo de la Danza del Dragón, ¿ok? vale. Luego, cuando yo retomo entrenar, comienzo a competir por la escuela, por la Danza del Dragón. Para esos años no existía la Federación Venezolana de Wushu y Ujú. las competencias eran competencias nacionales, porque eran competencias nacionales, digamos, pero más que todo invitacionales, donde toda la gente que hacía Kung Fu en Venezuela, nos poníamos de acuerdo, pues llegamos a un espacio a competir. De esa época, bueno, muchísimos recuerdos. Evidentemente eso, la competencia sana, la competencia correcta te hace buscar mejorar tu calidad de ejecución, ¿ok? Y bueno, muchos trofeos. En aquella época me acuerdo que estaba Ramón Manrique, que tú lo conoces, con el cual competí muchas veces, ganaba él, ganaba yo, ganaba él, ganaba yo. Luego competimos en conjunto, haciendo parejas y demás. Y había personas de otras escuelas que también ganaban, ¿no? Y ahí, en esa época uno aprende muchas cosas, porque como también ganas, también pierdes, ¿no? Me Ujú. acuerdo una vez que yo tenía una racha de ganador y perdí de repente y me sentí como que, wow, ¿qué pasó aquí?
¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal, no? Y Yunis me decía, Silvio, pero tranquilo, a veces se gana, a veces se pierde. Y entre unas anécdotas, me acuerdo que hubo una época que hubo un evento donde en la competencia entregaron unas estatuillas que representaban unos sabios chinos, ¿no? El Eso de fue en la longevidad. Maracaibo. Bueno, no, sí, eso fue en Maracaibo. Yo estaba en Y esa entonces, competencia. exacto, entonces, que me acuerdo que eran de cerámica, Sí, ¿ok? sí, sí. Entonces, yo competí y yo me acuerdo que yo me traje 4 primeros lugares. Y yo estaba feliz con mis 4 primeros lugares. Y una compañera discipular de nosotros que viajó contigo para Taiwán ahorita, Norca Matos, ella ganó un primero, un segundo y un tercer lugar. Y me Ujú. dice, mira, yo tengo la colección de los 3 muñequitos, de los tres. Y Ajá. yo lo veo yo, coño, pero yo los tengo todos igualitos. O sea, yo no tengo la colección bonita, ¿no? Y bueno, nada, pero después, pero bueno, tenía los primeros lugares, pero hubiese sido bonito tener el recuerdo de las 3 piezas, ¿no? No lo tuve porque, bueno, me gustaba competir. La cosa. Y bueno, tuve mi época, pues tuve mi época de competidor. Yo recuerdo que una época que yo llegaba a mi casa y mi papá me preguntaba, ¿cuántos trofeos trajiste? De hecho, Sí, están todos en la casa, están todos en la casa y mi papá los enseña con imagínate. orgullo. Mi papá los enseña con orgullo y hay una bolsa llena de medallas que mi esposa y mi hijo y mi familia me dice, pero saca eso de una bolsa, ¿por qué lo tienes ahí metido? Tienen un valor, ¿ok? Pero llega un momento que tú te das cuenta que eso no es lo principal, ¿no? Y que tienen un valor. Y antes de traérmelos a mi casa, creo que para mi papá es un orgullo, para mi mamá es un orgullo decir, esa es la trayectoria de mi hijo, porque como yo le digo a muchos atletas o a muchos competidores, en cualquier área de conocimiento donde tú te puedas desarrollar, siempre hay una familia, una esposa, unos hijos, unos amigos atrás, que te permiten desarrollarte en esos espacios. Si yo no hubiese tenido una estructura familiar sólida económicamente y emocionalmente que me hubiese permitido desarrollarme en esos espacios, tal vez yo hubiese tenido que haber trabajado, resolver problemas familiares, asumir responsabilidades fuera de la edad y no tienes tiempo a entrenar. Todo Claro, lo que tú lograste dentro del mundo del Kung Fu fue gracias a que había unos padres atrás que te apoyaron y te daban una plataforma para que tú pudieras desarrollarte como te desarrollaste. sin Cosa que te duda. corresponde hacer, te corresponde hacer a ti ahora para que tus hijos se desarrollen en lo que ellos se quieran desarrollar. Claro, Entonces, tal vez parte de ese agradecimiento es dejarle, por ahora, hasta que ellos no lo quieran tener más y me lo entreguen a mí, dejarle eso allí para que ellos se sientan orgullosos de que ellos son parte de esa realidad. ¿Ok? claro. Aunque no estuvieron compitiendo allí, no estaban ahí conmigo a cada instante, si no hubiese sido por ellos, si no hubiese sido por el interés de mi papá, que su hijo se aprendiera a defender, yo no hubiese entrado en este mundo. Y ahora cuando voy para allá y mi hijo va a visitar y ve así, dice, wow, papá, sí, bueno, una época, Claro, pues, y yo quiero hacer, bueno, entrene, póngale, ¿no? Póngale. Eso no te lo claro, regalan, te lo tienes que ganar, ¿ok? claro. Y bueno, entonces ahí se aprenden muchas cosas, se aprende a perder, se aprende a ganar, se ven cosas que uno no está de acuerdo, ves la parcialidad en algunos momentos, ves la imparcialidad, ves el comportamiento correcto, el incorrecto. Después llegan momentos de eventos internacionales y tú dices, ok, me llegó mi momento. En aquella época uno se pagaba de su bolsillo, los eventos internacionales. Y cuando viajaste con la ilusión de que, wow, estoy en un internacional. Esto es diferente a Venezuela. Aquí no va a haber trampa, aquí la gente va a hacer las cosas correctas, aquí todo va a fluir bien. Y es verdad, sí, fluye bien, porque es otro nivel de competencia. Pero también ves irregularidades, ¿no? Entonces, tú y yo fuimos testigos de una en un evento en Canadá. Y tú dices, wow, o sea, que el humano es igual en todas partes, sea japonés, sea africano, sea español, sea inglés, sea Sí, de sin Estados importar la Unidos, sea canadiense, nacionalidad, sin sea importar la chino, cultura. exacto, exactamente. Entonces, porque sí, China es un país con una trayectoria importante ancestral, con cosas muy desarrolladas, pero también son seres humanos y tienen sus detalles, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta que internacionalmente también ocurren irregularidades, tú dices, bueno, así es el mundo y también aprendes. Pero también te validas cuando tú ganas internacionalmente y dices, wow, gané internacionalmente. Lo que Claro, quiere decir que no porque los jueces me conocen en Venezuela, porque son mis amigos, porque son los que siempre me han visto, sí. porque ya soy un cliché dentro de los competidores, Porque, llegó porque mi Silvio. mamá es la presidenta de la federación, que Exacto. también Por, pasé en- por por lo ahí. menos en tu caso, en el momento que tu mamá fue la presidenta de la federación, y que tú estabas ahí punteando en las competencias, ya los jueces tenían como bueno, viene Jorge, lo más seguro es que gane Jorge. Bueno, viene Mm, Silvio, lo más seguro es que gane Silvio, ¿me entiendes? exactamente. Bueno, me acuerdo un evento que creo que fue en Guanare, que nos llamaron todos a competir. En aquella época el área de calentamiento no era tan rígida o tan estructurada como ahorita, y yo estaba detrás de las gradas calentando, y Ujú. entonces llegó un momento que me vocearon, me llamaron Silvio García a competir, y yo salí en mi mente,
dispuesto a competir con las manos en la cintura, así corriendito, ta, 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 yo iba a competir, pero en lo que yo salgo a la competencia, la gente aplaudió. Para mí eso fue algo sorpresivo. Yo no esperaba que me aplaudieran por haber salido a competir, ¿me Claro, entiendes? Pero eso lo que quería decir es que ya yo tenía una historia. Decía, wow, me están aplaudiendo a mí porque eh, acabo de salir a competir. Y bueno, en esa oportunidad, gracias a Dios, gané. Pero, o sea, fueron momentos bonitos que si uno no si uno no lo sabe manejar, llega un momento que el ego te come, ¿no? Entonces claro, te crees la cosa lo el mejor del mundo. Y eso no es verdad. Simplemente ganaste una competencia. No eres mejor que nadie. En ese momento fuiste el mejor del grupo y claro, luego tuve la oportunidad de mostrarlo internacionalmente y de poner en el nombre de nuestra casa, de la Bután, de lo que nosotros hacemos en alto. sí. Sí, señores, y la gente dice, wow, eso es Kung Fu de verdad, eso es tradicional. Eso que Entonces, mencionaste del tema de validación, ¿no? De cierta manera, porque en Venezuela éramos 4 personas las que competíamos, 4 estilos, todos nos conocíamos, pero ya al momento de salir afuera, ya hay otros estilos, otros maestros, otras líneas, ¿verdad? Y el tema de decir, bueno, yo me paré frente a unos jueces que no me conocen, no saben quién soy, ¿verdad? Y, y puedo decir que lo que yo aprendí es un Kung Fu verdadero, ¿verdad? sí, De bueno, y cierta manera también también hay hay un esa tema de parte. lo que tocas decir, el tema de los jueces. Entonces, también tú dices, el juez está viendo con criterio, porque lo que hablábamos en la primera parte, el tema de poder entender un sistema de combate, un sistema marcial como el Kung Fu, muchas veces tienes que practicarlo para poder entenderlo y evaluarlo con objetividad, ¿me Claro, entiendes? El que no lo ha sentido en su cuerpo, el que no lo ha practicado, de repente no lo evalúa igual. Entonces, que tú te presentes ante unos jueces internacionales con una cantidad de atletas o de competidores, vamos a llamar de competidores porque creo que el concepto de atleta lo vamos a desarrollar más adelante, con una cantidad de competidores que muchas veces son chinos, porque toda la migración que en su momento hubo de China está en otros países y practican Kung Fu. Entonces tú de repente estás en una competencia panamericana, suramericana, etcétera, y tú dices, bueno, ¿y estos tantos chinos dónde salen? ¿Yo estoy en China acaso? ¿Esto es un mundial o qué? Y compites contra ellos y cuando tú dices ganaste, tú dices, caramba, o sea, algo se está haciendo bien, ¿no? claro, Y no solamente fui yo en ese momento, me acuerdo que la primera medalla que ganó Venezuela en ese evento que en Canadá, que fue un panamericano, fue el profesor Ernesto Páez, en paz descanse, un hombre que para esa época tal vez tenía casi 60 años, y él hace Junkai, ¿ok? Jungar. Jungar, Y él aprendió con el maestro Tafu Chen, que fue uno de los maestros que vino acá a Venezuela. Y me acuerdo que él estaba ya gordito, era un hombre ya de edad, se quitó su franela, se quedó con el pecho descubierto, con unas muñequeras de cuero, y agarró, se puso su esquema, y él se ganó. Cuando yo vi a ese señor ejecutando lo que él sabía, yo decía, caramba, mira al profesor Ernesto, y se ganó su primer sí, lugar. Esa fue la primera medalla que ganamos nosotros como equipo. Y tú dices, es que el Kung Fu que llegó a Venezuela fue Kung Fu de verdad. claro, ¿Ok? Fue Kung Fu de verdad. Que de repente quienes enseñaron Kung Fu en Venezuela no eran personas capacitadas dentro de la ciencia del deporte, es una realidad. ¿Entiendes? En ciencia del deporte, la persona que estudia en una universidad durante 5 6 8 años y hace posgrados y demás dentro de lo que es el área deportiva y sabe cómo se alimenta el cuerpo y cómo se ejecuta un movimiento y cómo desarrollas un músculo. Ellos tal vez no se desarrollaron en esos aspectos, pero sabían Kung Fu claro, porque aprendieron de maestros de verdad. Venimos de la línea de Livian Chao, hablábamos del discipulaje. Uno practicaba Kung Fu porque le gustaba. Cuando tú te enteras que tú vienes de una línea, de un linaje, de un maestro que aprendió de otro, que aprendió de otro, y que viene de tantos años atrás, y tú dices, caramba, yo lo que tengo en las manos es un tesoro. claro, Un tesoro que tengo que respetar, y si no lo voy a enseñar, por lo menos no lo critico. claro, ¿Entiendes? Simplemente me aparto y ya. Pero no puedo hablar, no puedo descalificar algo que tiene tantos años y que funciona, porque los estilos Wutan, como muchos estilos de Kung Fu, demostraron su utilidad en claro, los momentos que había que hacerlo. La época ha cambiado, ahora estamos en sí, tecnología, armas de fuego, una cantidad de cosas. Pero eso funcionaba y te desarrolla a ti como dentro del mundo de las artes marciales, no así como individuo ni espiritualmente, no, no, no. O sea, logras un dominio de cosas que de repente practicando otras artes marciales no lo dominas igual. Entonces es algo que tú tienes que honrar. Si no lo quieres honrar, uno se aparta, ¿ok? Entonces viene el tema del linaje, ese tipo de cosas. Volviendo al tema de lo competitivo, bueno, sí hubieron eventos internacionales, suramericanos, muchos nacionales, muchos internacionales, o bueno, el panamericano que fuimos a Canadá. ujú, En algún momento yo tuve la oportunidad de viajar a China para hacer un curso de juez de Sanda y uno de de los requerimientos que hacía la organización, la IGUF, la International Wushu Federation, era que las personas que iban a ser jueces
tenían que ejecutar una rutina, tanto los de Santa como los de Taulú. Tenías que demostrar si sabías Kung Fu o no. ¿Ok? Entonces yo me acuerdo que ejecuté, creo que fue Pompú. Y cuando terminó el esquema, ok, sí, chévere, perfecto, pero una de las personas que era parte de la organización internacional, que estaba sentada allí, me llamó aparte y con gestos, porque él hablaba chino, yo no hablo chino, me felicitó y me dijo que estaba muy bien. Que tú dices, ah, caramba, o sea, te están validando, y Claro. insisto, tú dices, lo que nosotros hacemos es de verdad. Claro, algunos con más habilidad que otros, porque hay gente que no le gusta, lo ve más recreativo, pero que lo hemos tomado en serio, mostramos lo que nosotros hacemos. Trayendo un poco una anécdota que tuve una vez con mi papá, una vez tuvimos una visita en la casa, yo era un hombre ya, bueno, estaba grande, tenía muchos años practicando en Danza al Dragón, y mi papá estaba hablando con una persona que fue de visita, y desde mi casa se veía otra escuela de Kung Fu a la distancia, ¿ok? No vamos a mencionar nombre para no entrar Ujú. en ese tipo de detalles, y este señor le comentaba a mi papá que esa escuela era muy buena, que tenía muchos años en Venezuela, que esa era la mejor escuela de Kung Fu de Venezuela, porque eso tenía añales aquí en Venezuela. Y mi papá, después que se acabó la reunión, me dijo, yo te voy, no era tan adulto, todavía estaba bajo la tutela de mi papá. Y me dijo, yo te voy a cambiar de escuela. Aquella escuela es mejor. Y yo me le quedé mirando así como, ¿qué? Tú lo que estás es loco. No, 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 tú no me vas a cambiar en ninguna parte. No, sí, porque ¿y quién te dice que yo me quedo en mi escuela? Y bueno, y realmente yo considero bueno, lo que nosotros hacemos es muy buena. No voy a decir que es mejor que la otra, pero gracias a Dios no se me ocurrió cambiarme porque Me, lo me, hubiese echado a me- perder. me da mucha risa porque a mí me llevaron a esa escuela que tampoco voy a mencionar aquí. Y Claro. tuve la oportunidad con tan solo 5 años y medio de darme cuenta de que esa no era la escuela que yo quería estar. Yo quería estar, era en la danza del dragón. La vi las dos clases y me gustó fue esa y de ahí no me sacó nada. Bueno, fíjate que uno de nuestros hermanos discipulares, Luis García, cuando Lanza el Dragón pasó por una etapa de transición, él practicó un tiempo, creo que fue así, lo que sé es que él practicó un tiempo en esa escuela en cuestión, ¿ok? Ok. Y él me dice, o él nos comenta, pero es que lo que hacía era una exigencia física, sí, físicamente era muy exigente, pero hubo un momento que él tuvo una situación de combate y demás, de práctica, ¿ok? Y lo pusieron con una persona de un nivel alto. Y el señor se le fueron las manos y le pegó como muy duro, Luis. O sea, la cuestión pasó de práctica a ser un poco más seria. Ujú. Luis se molestó, dijo, ah, bueno, si es la cosa. Bueno, si no vamos a dar duro, entonces él se afanó en el combate y esta persona que ya era de un nivel alto terminó corriendo por toda la colchoneta porque Luis estaba detrás de él. Entonces eso lo hizo reflexionar a él y dijo, ya va, pero si este es una persona avanzada, yo soy una persona nueva y él no es capaz de detenerme o de saber gestionar esta situación y yo lo estoy arrollando, yo no hago nada aquí. Claro. Y se ¿Qué, fue. qué puedo aprender aquí? Y de hecho practicó Kusugwon, que es un arte coreano, y Ujú. aprendió, y se sintió que aprendió más, ¿no? Hasta que nuevamente la danza del dragón se reestructuró y bueno, y estamos todos allí. Pero bueno, simplemente es una anécdota de que nosotros tenemos la suerte de que un maestro llegó aquí a Venezuela y que nos enseñó con las manos abiertas. Claro. Eh, vamos a hablar un poco de tu opinión de lo que son las competencias. ¿Ok? Puede ser visto el Kung Fu como un deporte y un arte marcial a la vez. Un tema amplio, pero Sí, bueno, vamos a intentar resumirlo. Fíjate, tú estabas hablando de mi trayectoria dentro de la parte competitiva, entonces cuando yo competía, llegó un momento que comencé a trabajar también como juez en las categorías infantiles o juveniles, porque ya yo competía ya en adultos. claro. Parte de lo que se hacía en la danza al dragón, lo que Juni hacía era, bueno, ve agarrando experiencia en la parte de evaluación, tanto en los exámenes de la escuela como evaluar en competencia, ¿ok? Eso me llevó a ir creciendo en el área de evaluación competitiva, ¿no? Yo creo que va por decir una fecha importante, 1999, si mal no recuerdo, fue la primera vez que participamos en unos Juegos Deportivos Nacionales. Para tu Eso es audiencia, correcto, en Aragua. ajá, en Aragua, para tu audiencia, los Juegos Deportivos Nacionales en Venezuela son como unos olímpicos, pero internos, donde hay múltiples disciplinas compitiendo, y el Estado venezolano, el Ministerio del Deporte de Venezuela, se encarga de llevar esos juegos adelante, ¿no? Entonces, construyen instalaciones deportivas, pagan una cantidad de cosas, o sea, es un evento de gran importancia deportiva en Venezuela. En Aragua 99 creo que nosotros comenzamos, entonces, vamos a poner, ya yo de antes venía siendo juez, pero yo creo que ese fue un momento importante de ahí en adelante, ¿no? Y ahí había federación, si mal no recuerdo, estábamos a punto de formar. Este, y entonces, bueno, empiezas a ver lo deportivo, lo marcial y qué es lo que ocurre, ¿no?
También hubo un momento que entró en Venezuela el Wushu moderno, ¿ok? El Wushu deportivo, como le llaman en estos momentos la IWUF. Y como todas las áreas de Venezuela, a la danza del dragón también llegó personas que hacían Wushu deportivo. Y mucha gente fueron, digamos, tentadas para practicar. A mí me llamaron, alguien me mencionó, Silvio, tú tienes unas capacidades, tú tienes unas posibilidades, ¿por qué tú no practicas moderno con nosotros? Entonces volvemos a caer en eso que me pasó también con mi papá. No, 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 ya va, esto es lo mío, yo no sé qué es lo de moderno, no, no, yo no diferenciaba mucho la cosa, pero yo hago esto y yo me quedo aquí, ¿ok? Y bueno, y me salió mejor quedarme, porque después con los años te das cuenta que el Wushu deportivo es una cosa muy exigente, muy atlético, muy de ciencia del deporte, pero es más acrobático. Y el Kung Fu tradicional es tradicional, y como tú decías en la primera parte, el tradicional te permite continuar y seguir creciendo en esto, aunque ya no pegues brinco ni hagas el mapú más Claro, bajito ni el compú más bajito. El moderno tiene una época, ¿ok? Llega un momento que ya no puedes, no tienes la misma, digamos, habilidades deportivas y simplemente pasó tu etapa, ¿no? claro. Entonces, el Kung Fu tradicional o el Wushu tradicional se puede considerar un deporte. Para mí no es un deporte, pero la etapa competitiva permite que el muchacho, el niño, el adolescente queme una etapa y se mantenga entrenando. Si él logra diferenciar en algún momento lo que es el tradicional como arte de combate y como sistema de defensa y continúa el camino tal como lo tienes tú, como lo tengo yo, siguen en esto. Porque ¿qué es lo que pasa en esta época moderna? Tú tienes tus hijos, yo tengo uno, y yo quiero que mi hijo tenga una actividad extracurricular. Entonces tu hijo practica Kung Fu y comparte con los amiguitos del colegio. Pero los amiguitos del colegio practican karate, taekwondo, fútbol, tenis, gimnasia y van a competencia y ganan medallas, no sé qué. Tú compartes con unos compañeros de trabajo. Mi hijo fue a la competencia de fútbol, mi hijo fue a la competencia de taekwondo, mi hijo fue a la competencia de tenis. ¿Y el tuyo? No, el mío hace Kung Fu tradicional, cerrado, aprende nada más 5 esquemas para toda su vida y no hace más nada. Y el niño, que es un niño que todavía no entiende, él también quiere hacer algo donde él se sienta, participe, se gane la medalla, la cosa, ¿me entiendes? Claro, Entonces tú no puedes someter a un niño a que no compita en nada. Entonces yo creo que la competencia dentro del Wushu tradicional es una etapa, ¿ok? Es una etapa que es útil para las personas que se quieren seguir desarrollando en esto, a menos que tú convenzas al practicante de que el wushu no es netamente competitivo deportivo, entonces que se desarrolle en profundidad en el wushu. Pero eso es una decisión que de repente un niño de 10 años no está listo para tomarla, ¿sí? claro, Pero entonces, si el niño comienza a los 8 años, a los 10 años a entrenar, a los veintitantos es que él entiende, es que lo que yo hago es kung fu y no es tanto competitivo, pero esos 10 años previos es, es útil que haga otras cosas como competir. Pero yo no veo el Kung Fu tradicional netamente competitivo. ¿Que se compite? Sí. ¿Que por lo menos la Federación Venezolana de Kung Fu la tiene como una competencia? Sí. Pero si tú realmente quieres desarrollar el Kung Fu, para mí tienes que dedicarte a desarrollarlo, no tanto a competir. ¿Ok? Competir es una etapa más. Tienes que entender eso. O sea, yo lo veo así, es simplemente una vale. etapa. ¿Ok? Entonces, tenemos la otra parte que es el moderno, es diferente, es mucho más competitivo, más vistoso, más acrobático, está más casado a la ciencia del deporte. Tiene ¿Qué un pasa sistema cuando, de evaluación más objetivo, de cierta sí, más manera. objetivo, más en cierta manera, es más, hasta creativo, le permites al atleta en cierto nivel a desarrollar sus propias formas, Sí, ¿ok? como gimnasio, ¿no? Más o menos Como, exacto, como tienes tu gimnasia. rutina. Entonces, ¿qué pasa tú cuando tú aplicas las ciencias del deporte sobre el wushu tradicional, tal cual, pura y únicamente ciencia del deporte? Entonces, el tradicional pierde cierta esencia, porque hay cosas que todavía no, que la tienes que desarrollar es con la práctica, que son propias de cada estilo de kung fu. Que no, porque no es deportivo, ¿me entiendes? No es porque tú hagas la postura más amplia y hagas toda digamos, las ejecuciones correctas para ganarte una medalla, estás haciendo un buen kung fu. Simplemente tienes una postura muy amplia, un mapú muy bajito, un salto muy alto, pero realmente esa es la función ¿por qué se hace un Kung Fu dentro del Kung Fu? Porque ese es un Mapú. ¿Cuál es el concepto que tú estás desarrollando allí? No es que se vea bonito. Pero lo importante es desarrollar el concepto cuando tú lo ves como arte de combate. Ahora, si lo ves como arte competitivo, bueno, sí, haz la postura hermosa, el salto lindo, o sea, vete, que se vea todo muy bonito. Pero Claro, cuando pasan los años, tú dices, ok, tengo 10, 15 años haciendo un Kung Fu bonito, pero no estoy haciendo Kung Fu. ¿Lo ves? Ajá, claro, me gané 50 medallas, pero no estoy haciendo Kung Fu. ¿Qué pasa, por lo menos en mi caso, que es lo que yo siento? Cuando yo competía, intentaba mostrar Kung Fu.
no que se viera bonito, ¿ok? Entonces, bueno, previo a esta entrevista, yo te hice un comentario una vez que yo competí y gané un segundo lugar, ya yo estaba entrado en edad, ya tenía más de 25, 30 años, algo así, y Ujú, gané segundo lugar y yo le digo a Yunis que estaba en esa competencia, Yunis, ganó esta persona que era alumna también de él. Me dice, sí, él ganó el primer lugar, pero tú haces más Kung Fu que él. Y yo en ese momento no entendí lo que él me dijo. Cuando me muestran un video de la época con las cámaras aquellas que existían, ujú, yo veo mi ejecución y veo el de la persona que ganó primer lugar y realmente muy bonito lo que él hizo, pero yo hacía más Kung Fu. Entonces empiezas a entender, pero es que esto no es nada más ganar medallas y demás. Entonces hay otro desarrollo que tú puedes continuar, por eso es que esto nunca se acaba. claro. Y bueno, y también pasaba algo, que ya yo tenía mucho tiempo compitiendo y me acuerdo que ese día, saliendo de mi casa, observé todos los trofeos que estaban allí, que mi papá los tenía ahí en exhibición y la competición fue en Caracas. Y yo los vi y me dije a mí mismo ese día, más trofeos, ¿para qué más? Entonces como que tu mente, como que madura algo y tú dices, ¿hasta cuándo más? Ujú, Y un muchacho de 20 años, de 18 años, viene con las ganas de, oye, quiero mi momento, quiero mi momento. Y ya mi cabeza era, no, pero es que yo voy a presentarme, pero ya no es el momento, ya no tienes el mismo interés de lograr una medalla, de lograr un trofeo. Entonces, no, ya mi etapa como que está pasando y decides retirar, ¿ok? Y le ah, das paso. allí fue que decidiste retirarte de las competencias. Sí, ahí fue el clic. Ahí fue el clic de que tú dices, ya, o sea, ya no tengo el mismo ímpetu de competir. Ya no quiero Ujú, mostrar que soy la medalla, no, ya no quiero más, ya tengo muchas, ya es una etapa, ya se vivió, pues. Entonces le toca. Entonces tú ves que viene una generación que viene con muchas ganas y tú dices, sí, es un momento, ya. Ahora claro, mi momento es otro, mi momento es otro. Mi momento es profundizar en esto. Si en verdad te gusta el Kung Fu, es profundizar, porque eso no quiere decir que no estaba profundizando, porque uno presenta exámenes en la escuela, te exigen que hagas Kung Fu, que busques la esencia del Kung Fu, pero dije, ahora vamos a dedicarnos más a eso, pues. Ya el mundo competitivo se va quedando para otro, que le claro, corresponde su tiempo, que le claro, corresponde su tiempo. Igual, hay gente que tú también conoces, que son excelentes exponentes de artes marciales de Kung Fu de la línea de nosotros y nunca compitieron. O sea, la competencia tampoco es un requisito que tiene que cumplirse. Simplemente es un espacio que está allí, unos lo transitan, otros no. para el que quiera, exactamente. Exacto, para el que quiera. Eh, bueno, te retiras de competencia, hablamos un poco de tu opinión sobre de lo que es el Kung Fu como arte Parte deportiva. competitivo y esa Ujú, arte marcial, ¿no? Eh, hay una transición, de hecho, que ocurre antes de, digamos, retirarte de competencia, que es esa parte de, ok, voy a evaluar, esa transición hacia lo que es un juez dentro del Kung Fu, ujú, dentro del Wushu, especializado, bueno, por supuesto fuiste juez de Taulú, pero también más especializado en la parte de Sanda, ¿no? Y ujú, como sí. árbitro central en una Ujú. plataforma. ¿Puedes hablarnos un poquito de esa transición y qué cursos hiciste, inclusive a nivel nacional e internacional, para formarte como juez, ¿no? Sí, bueno, sí, comenzó, digamos, yo era juez de Taulú, tanto de Taulú como de Sanda, pero la balanza se inclinó al Sanda, no fue por una decisión personal, sino que se fue inclinando hacia allá, pues. Y bueno, me dediqué a juez de Sanda. Hubo una época en Venezuela de que no teníamos, no todos los estados que participaban en los eventos tenían acceso al reglamento de Sanda, ¿ok? Y era un mito, era una cuestión así como que, bueno, pues tú no conoces el reglamento, él va ganando, él va perdiendo y las cosas eran así, ¿no? Entonces todo el mundo, es que tú no lo tienes. Entonces decir que no lo tenía o que ignorabas el reglamento era como fuera de contexto, ¿no? No, no, yo también lo tengo, tienes razón, el otro va ganando. O sea, era algo que se hablaba, pero nadie realmente tenía el documento en la mano, ¿no? De hecho, la forma de evaluar no era como se hacía internacionalmente. Y para el año 2004 hubo la oportunidad de que unas personas viajáramos a China a hacer el curso en la Federación Internacional de Wushu. ¿Ok? Uf, Fuimos tres personas, de las cuales dos iban para el curso de Taolú y yo iba para el curso de Sanda. ¿Ok? Ese curso se da nada más en chino y en inglés. Y bueno, sí, en aquella época no había
aparatico para traducir las cosas, ni nada de esto, sino que tenías que llevarte tu diccionario Diccionario. o sea, o conocer el idioma, etcétera. De hecho, yo, previo a ese curso, recuerdo que yo trabajaba en oficina y yo le pagué a una persona para que me diera mis clases particulares de inglés. Y la oficina me permitió que las últimas horas de la jornada laboral eran para que yo recibiera mi clase porque yo me iba de viaje porque tenía un compromiso en China. ¿Ok? Entonces yo me fui preparado de alguna manera con algunas facilidades en el idioma. También me costó, pero bueno, allá se van resolviendo las cosas. De hecho, conocí una persona que era estaba en Australia, si mal no recuerdo, y estuvimos hablando, y ocurrió precisamente en ese momento que yo hice la forma de Pompu, o Bombu, o Bembu, como se le dice ahora, y él se acercó a mí y me habló en inglés y me dijo, oye, qué interesante eso que hiciste, es que bueno, ¿dónde aprendiste tú? Y estamos conversando, le digo, oye, discúlpame, mi inglés no es mi lengua natural, no es mi lengua nativa, y disculpa mi inglés, pues ya estoy haciendo todo el mejor esfuerzo para comunicarme contigo. Me dice, mi lengua nativa tampoco es el inglés. Digo, entonces, ¿qué hablas tú? Y entonces el hombre me habla en español, pero un español de Oh, Colombia. Sí, el tipo me habla en español de Colombia. Digo, viejo, pero si tú y yo somos vecinos, yo soy venezolano, tú eres venezolano, no sé qué. Y de ahí en adelante, evidentemente, el curso se me hizo más amable porque tenía una persona que hablaba español, que era latinoamericano, y hasta me ayudó en algunos aspectos del curso y demás. Y bueno, trajimos en esa oportunidad, en el 2004, la información desde China para Venezuela. Entonces ahí el mundo nos cambió a la forma como hacíamos las competencias en Venezuela y yo desde ese momento fui el responsable de dar la capacitación y después hubo otros compañeros también, porque no es que yo era el único, había otros compañeros, de dar de los cursos de Sanda, de jueces de Sanda aquí en Venezuela. Y bueno, yo seguí siendo juez de plataforma durante muchísimos años y con el tiempo, para 2018, tuve la oportunidad de hacer el mismo curso en Texas, porque en esa época la IGUF permitió que el curso se diera en diferentes continentes, ¿ok? Y aquí en América era en Texas. Entonces yo viajé hasta Texas para hacer el curso, hacer la actualización del curso. Igual me pasó el mismo tema de que uno ejecuta, de que uno se muestra, porque hay momentos que te montas en la plataforma y haces algo de combate y demás. Y ujú. cuando el Kung Fu tradicional tiene la particularidad de enseñarte la mecánica correcta del movimiento para hacerlo más eficiente en un combate, ¿ok? Entonces, y eso lo entendemos las personas que hemos hecho tradicional. ¿Ok? Claro. Entonces, no es la misma, no es el mismo desarrollo de combate que una persona que no ha hecho tradicional. ¿Ok? Me disculpan las personas que no hacen rutinas tradicionales, pero es así. De hecho, tengo entendido que el equipo de Sanda de China hace un estilo tradicional. Se complementa en su entrenamiento con un estilo tradicional. Ah, no son los mejores exponentes del estilo. No, ellos no están buscando ser los mejores exponentes. Ellos lo que están buscando es hacer que esa forma tradicional Esa sea útil en combate. conexión, ¿no? Digamos, también, Es ¿no? De alguna esa manera. conexión. Exacto, ellos están buscando es la conexión, no mostrarse haciendo esquemas para ganar medallas. No, no, no. Claro. Ellos lo que quieren es la conexión para ser mejores haciendo sanda. Ujú, Entonces, bueno, cuando estaba aquí en Texas y yo muestro lo que uno sabe, y yo otra vez, en este caso creo que era el vicepresidente de la IBUF, me vio así, peló los ojos, me dijo, o sea, oye, o sea, tú estás haciendo algo diferente que hacen todos los demás. Tú estás haciendo ujú. algo, dice, uno con respeto saluda y bueno, se retira, ¿no? Pero sí, tú dices, ajá, lo que nosotros hacemos es lo que. Y bueno, es esa etapa, digamos, de estar dentro de la parte administrativa técnica de la federación, bueno, me fue llevando a diferentes instancias administrativas, pues. Eh, Secretario general de la Asociación de Distrito Capital de la Ujú. Federación, de la Asociación de Kung Fu de Distrito Capital, luego parte de la federación como Consejo de Honor, como vicepresidente, y ahorita las circunstancias nos llevaron a ser presidente de la federación, pues, lo cual se hace con mucho esfuerzo, con muchas ganas, y bueno, vamos a ver que todo nos salga bien, pues. Silvio, háblame de tu experiencia como líder de los jueces en Venezuela. Y aparte de esto, ¿qué te hubiese gustado arbitrar en un mundial de Wushu y cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué pasó que no te vimos en una plataforma? Recuerdo haberte visto en una plataforma de panamericanos, suramericanos, como juez central de Sanda, pero nunca en un mundial, ¿no? Sí, bueno, la experiencia como parte de un equipo de jueces y en su momento de líder, o sea, o que las personas te reconocen como líder o como una persona de referencia, no quiero utilizar la palabra líder porque no es que se levante susceptibilidades en el grupo, ¿ok? Con que uno ha compartido durante tantos años, sino que tienen como referencia, es que
creo que una de las cosas más importantes de cuando uno es juez de tablú o de cualquier disciplina es el tema de la justicia, ¿no? De la imparcialidad y de en los diferentes eventos que a veces se complican de una competencia, buscar que siempre la mejor solución sea a favor de los atletas en igualdad de condiciones, aunque esté tu rol, tu cargo, tu posición en juego. Para mí, creo que es preferible que tú te apartes de la situación y digas, me equivoqué como juez y hasta aquí llego y cuelgues tu rol y lo dejes allí a disposición de otro, antes de perjudicar a uno de los atletas para tú salir bien librado de la situación en la cual tú estás inmerso, la hayas generado tú o no. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas es la que te hacen ser referencia para los demás de que esta persona es honesta, esta persona está pensando en el bienestar del conjunto, porque una federación agrupa a un conjunto de personas. En nuestra federación se agrupa, tanto se le da espacio al Wushu tradicional como tradicional y se hace un esfuerzo por conservarlo como tradicional, se le da un espacio al Wushu moderno como una tendencia que la IGUF está impulsando y que va a los Juegos Olímpicos, es de importancia y que la gente que hace moderno son gente que se esfuerza muchísimo, tienen también un valor, ¿ok? No son más o menos que los de tradicional y los de Sanda. Entonces, dentro de ese mundo, uno como referencia de autoridad, de equilibrio, de equidad, de juez, tienes que buscar eso, pues que sea equitativo para todos y que no haya parcialidades. Y que cuando observas una parcialidad, tienes que corregirla o buscar la manera de corregirla y a veces eso significa hablar un poco serio con las personas, tener que apartar a personas del grupo, pero es mejor hacerlo así antes de contaminar el espacio. Entonces, el grupo de personas que forman parte de la federación, principalmente los atletas, confían en la organización. En lo que la organización se comience a ver que tiene parcialidad, que tiene preferencia, que se vende, que dependiendo de la circunstancia se pueden cambiar las normas a favor de alguien o a favor de un grupo, ya la institución pierde credibilidad. Y creo que Claro, eso es lo peor que puede pasar. Entonces, lo intenté hacer yo en mi momento de juez, que estaba de juez de plataforma, en mi ámbito, no como referencia dentro de los demás jueces, sino en mi ámbito. Luego, no solamente, insisto, no solamente soy yo referencia, había muchas personas que eran referencia dentro del mundo de jueces y entre todos creo que conservamos ese concepto. No sé si todos lo hicieron como yo lo hago, desconozco cómo lo hizo cada quien, a lo mejor ocurrieron situaciones en las cuales yo no me enteré, ¿ok? Donde hubo algún tipo de venta de una medalla, de una parcialidad, no lo sé, yo ahí no, porque no estoy en la cabeza de todo el mundo, pero en su momento que digamos que era más formal mi liderazgo, yo le dije, mire, que yo no me entere, pero en el momento que yo me entere de que hay un tipo de preferencia, etcétera, el que lo haga se va, porque no es la idea, porque lo más claro, importante es mantener la credibilidad de la institución. claro. Me sentí orgulloso más de una vez, y disculpa que lo diga, pero para mí fue una satisfacción, cuando se me llegaban atletas y me decían, profesor, yo quiero que usted sea el juez de plataforma de mi pelea. Entonces tu cliente te valida tu servicio, ¿ok? Claro, Vamos a verlo como una cuestión cien por comercial. ciento. Exacto, entonces es porque al final no es tu jefe el que te valida tu servicio, es tu cliente el que te valida tu servicio. Claro, Tu jefe te puede decir lo estás haciendo muy bien, pero cuando el cliente, tú eres creo que el área de electrónica, electricidad, tu gente te dice gracias por el servicio que me está dando, entonces este vale mucho más que lo que me diga mi jefe, lo que mi jefe tiene un valor técnico, pero esta persona se siente complacida con el servicio. O sea, ¿quién tiene que hablar si tú eres un buen padre o un mal padre, un buen esposo o un mal esposo? No eres tú, no es tu mamá, no es tu papá, tu vecino, no, es tu esposa. Tu claro, esposa es la que tiene que decir, él es un buen esposo. Tus hijos tienen que decir, él fue un buen padre. Tendrán sus quejas, porque todos los muchachos tienen sus quejas, pero el 70% de las veces, el 90% de las veces, él fue un buen padre. Entonces, claro. cuando un atleta te dice, yo quiero que usted esté en la plataforma y que no dependía de mí, sino de un sorteo, de un grupo, las peleas tales le tocan a una persona, le tocan a otra, tú dices, wow, te sientes, que lo estás haciendo bien. Halagado de cierta forma también, Sí, ¿no? exacto, dices, estoy haciendo bien mi trabajo. Luego hubieron las oportunidades de participar como juez internacionalmente, y bueno, no te conoce nadie, llegas a otro país, a un Brasil, un Colombia, un Argentina, y te llevan como juez de Venezuela y te miran así, ajá, ¿y tú sabes de esto? Yo nunca te he visto. Y bueno, sí, yo sé, denme la oportunidad. Y si no sirvo, me bajan, pero denme la Claro, oportunidad. Exacto. Entonces, cuando subes y demuestras, la gente dice, ok, entonces ya te empiezan a tratar diferente. Silvio es parte del equipo. Silvio claro, es aquí el hombre, somos los mismos, ¿no? De hecho,
vamos a nombrar el pecado y no el pecador, un momento que fuimos a un evento internacional, creo que era en Argentina, y bueno, ¿quién arranca las peleas? Entonces, bueno, la primera pelea la arranca, me dice Silvio, tú arrancas con las peleas. Digo, no, yo no voy a arrancar porque esta no es mi casa, yo soy invitado. Que arranque el dueño de la casa. Y había un juez de plataforma que estaba allí. Se llama Sergio Agüero. Él nos acompañó aquí en los Huevos Alba. Muy buen amigo, excelente juez, hemos compartido muchísimo, o sea, una persona que tengo mucha estima. Entonces, bueno, arranca Sergio. De segundo va Silvio. Y de tercero va una persona de otro país que venía a hacer el curso del IGUF. Cuando esta persona pasa de tercero, realmente se le complicó las gestualidades de la competencia, no paraba la competencia en el momento, ocurrían cosas sobre la plataforma y no las marcaba ni oportunamente ni correctamente. Y todos Ujú, estamos viendo así como que, ok, se nos puede empastelar el evento, claro, vamos a dejarlo que corra porque que termine su combate, pues, pero creo que no está listo todavía. Y lastimosamente hubo un momento que los peleadores en la contienda caen sobre la plataforma y él se acerca para marcar la señal correspondiente y lastimosamente se tropezó y cayó sobre los atletas. Eso no se nos olvida a ninguno. Y todo el mundo se quedó así como que, ok, hasta se cayó. Esto, el hombre se colocó de pie, bueno, terminó de hacer y en lo que se acabó ese round, la persona que estaba encargada del evento internacional lo llamó y le dijo, amigo, muchas gracias, nos puedes ayudar en otra área, en la mesa técnica, otra cosa, pero allá arriba tú no estás listo, claro. no tienes la madurez para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, no me acuerdo si los siguientes rounds los saqué yo o los sacó otra persona, y bueno, seguimos con el evento. Y bueno, te consigues situaciones como que de repente en plataforma tienes un venezolano y la persona de otro país. Y en ese momento para ti, el venezolano es un atleta de color rojo, color azul. No es Claro, un venezolano. No puedes tener algún tipo de preferencia porque es venezolano. No, cayó, cayó y tú marcas la caída. Perdió, perdió, perdió. ¿Ok? No, y no puedes parar el tiempo un poquito antes o intervenir la pelea porque está en una posición digamos, de desventaja. Qué lástima, está en desventaja y va a perder. Yo tuve una experiencia cuando hacíamos eventos invitacionales, que yo todavía no estaba, creo que la federación no estaba constituida, donde había un muchacho de la danza del dragón de la escuela que estaba combatiendo. Y en aquella época donde no había colchoneta, la cosa que era medio improvisada, sí, ¿no? Y el muchacho iba ganando la pelea de calle. Yo estaba central y estaba un muchacho también de la danza del dragón llevando el tiempo. Entonces pasa un evento en la competencia, se detiene el combate, y el muchacho para el tiempo y me mira y me dice, Silvio, creo que quedan 5 segundos, 3 segundos, una tontería. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos hasta aquí? Digo, no, no, que termine su pelea, que termine su pelea. Listo, posición de combate, comienza. Cuando van al choque, el muchacho que iba perdiendo hace rato la pelea, que iba perdiendo, tuvo la suerte, la oportunidad, la habilidad, ¿no? Así de suerte, la habilidad de golpear con una patada al otro justo en la boca del estómago, al de uy, la danza, al de la danza del dragón. Y el tipo cayó así en el piso, se enrolló y cayó, o sea, totalmente sin aire, lo dejó sin aire y el otro ganó la pelea por un golpe. En los últimos 3 segundos, que de repente, teniendo el chico del tiempo, que era la danza del dragón, teniendo el peleador que era la danza del dragón, que venía ganando toda la pelea, y siendo yo el central, que era la danza del dragón, tú dices, no, listo, 3 segundos, que 3 segundos ganó este y ya. claro. Pero bueno, ese tema de intentar hacer las cosas correctamente, no deja correr el tiempo. Mira, la impresión, porque era un hombre en esa época, un muchacho que no era adulto, la impresión de la familia fue tal, él siempre fue enamorado del Kung Fu, pero la impresión de la familia fue tal del golpe, porque él lo habían mandado para el evento que era fuera de Caracas, Ujú, cuando él le cuenta a su familia, no, me pasó esto, me dieron un golpe así, me sacaron el aire, no lo dejaron practicar más. wow, No pudo practicar más. O sea, ese golpe lo sacó a él del Kung Fu. Con los años iba donde Yuri, enamorado del Kung Fu, entró en la parte audiovisual, trabajó en una emisora de televisión aquí en Venezuela y llegó con las cámaras, entrevistó a Yuri, hizo videos de la escuela, todos hicimos exhibiciones, tal vez tú participaste en esas exhibiciones. O sea, él siempre, siempre, siempre enamorado del Kung Fu. Pero esa patada lo retiró del Kung Fu. Algo ¿algo de qué? Del audio, de ruido, de ruido. pero no Bueno, es aquí. no lo escuché, es aquí por la casa. Ya, Bueno, ah, ya se quitó, ok, ah, sí, sí, entonces, fíjate como a veces esos detallitos le cambian la vida a una persona. sí, Ojo, a lo mejor no es que no le correspondía así en el Kung Fu ya, pero este momento lo retiró. Entonces, bueno,
igual haces eventos internacionales y te haces un nombre internacionalmente. Y la gente dice, no, que Venezuela tiene un juez de calidad. ¿Ok? Claro, Y es parte del equipo que viaja, porque no solamente un delegado, no solamente un médico, no solamente un técnico, no solamente son los atletas, también son los jueces, o sea, es todo un grupo y la gente empieza a reconocer, no solamente en Kung Fu, en todas las áreas deportivas y de conocimiento, dicen, ok, pero es que Venezuela es un bloque claro, y tú y yo vivimos, porque lo vivimos, en competencia de repente atletas que no tienen el mejor comportamiento y deterioran y cambian la percepción que tienen los demás países de un país específico. Se llame claro. Venezuela, Brasil, Argentina, lo que sea, por el mal comportamiento de un atleta, ¿ok? Y aquí esto nos me da pie para hablar de la diferencia de un atleta y un alumno, ¿ok? Y eso lo vamos a explorar un poco Ujú, acá. Este, pero para terminarte la idea, ¿por qué yo no tuve la oportunidad de repente de participar en eventos internacionales más de mayor envergadura que en Latinoamérica, ¿ok? O que en América como tal? Porque bueno, eso era un costo, Venezuela empezó a entrar en temas económicos fuertes, difíciles, no había la posibilidad ni que la delegación venezolana viajara, ni que yo como persona invirtiera un dinero en viajar, ¿me entiendes? claro, Porque internacionalmente no te pagan, para que te paguen son en momentos muy puntuales, normalmente tú vas y pagas la estadía y pagas el pasaje y no te pagan el día de trabajo, ¿ok? Es muy particular, tú dices, bueno, pero me deben llamarme. Conozco a jueces que los han llamado y le han pagado todo, pero en eventos muy específicos, ¿ok? claro, Entonces, no tenía la economía para gastarme 2.000, $3.000 en un viaje simplemente por figurar como juez de plataforma, ¿me entiendes? Y cuando tú llegas allá, ok, sí, vamos a decir si puedes montarte en la plataforma o no, porque de repente eres el nuevo, el recién llegado, y terminas con el reloj de cronómetro o de juez de esquina, que ninguna de esas funciones tiene nada malo, ¿ok? claro, Pero de repente son menos protagónicas, ¿ok? por Y cuando tú supuesto. tienes tantos años haciendo juez de plataforma, tú dices, bueno, pues que lo mío es montarme arriba y yo estoy con la capacidad de ver lo que está pasando y de Claro, hacerlo bien. Pero bueno, no había la economía para hacer ese tipo de inversión, ¿no? claro, Volviendo al tema de lo que es un atleta y de repente esos atletas que no siguen una disciplina, un comportamiento, cuando entramos en el mundo competitivo, empezamos a hablar de conceptos diferentes. Empezamos a hablar de atleta, de alumno, de entrenador, de maestro, ¿ok? Y llegamos a otro nivel que es el discípulo. Entonces el discípulo tiene una relación diferente con el maestro, es un tema más de lealtad, pasa a ser parte de un linaje. De hecho, el maestro lo escoge por unas características, no solamente porque sea la estrella de ejecutando ni la estrella peleando, ¿ok? A veces un discípulo no es el mejor exponente, pero es el que va a organizar la familia discipular de alguna manera, el que va a apoyar. O sea, no solamente la elección del discípulo es porque tiene que ser el mejor en la escuela. No, no, eso no, yo me he dado cuenta con los años que eso no es necesario. Evidentemente, si él va a transmitir el conocimiento, tiene que tener algo de conocimiento, ¿no? Tiene que dominar ciertas cosas. claro, Pero no todos tienen que ser estrellas. Es más, a veces cuando todos son estrellas, más bien trae problemas porque todos queremos figurar, todos queremos ser primero, todos queremos ser preferidos, ese tipo de cosas. No, no, hay unos que son menos, otros que son más, pero hay unos que son muy buenos organizando, ¿me entiendes? Hay unos que son digamos, el enlace entre unos y otros. Entonces todo el mundo tiene una función, ¿ok? Hay uno que a lo mejor no es el mejor, no es el mejor ejecutante, conoce del estilo, pero es muy buen cocinero. Y cuando hacemos las reuniones es el que lleva la comida. Y tú dices, ese cara, también es importante. ese también parece una tontería, pero el sentarse a comer y disfrutar una buena comida en armonía genera armonía en la familia. ¿Me entiendes? Claro, A lo mejor no es el mejor ejecutante, pero es el más agradable, el que hace que esa armonía funcione. Es una chica que hace que esa armonía funcione. Evidentemente tiene que conocer el estilo, tiene que conocer lo que está haciendo porque es discípula, pero no, a lo mejor no es la de los 200 trofeos. Entonces, volviendo al tema del atleta y el alumno, este, pasan otras disciplinas deportivas. El atleta tiene una relación diferente con el entrenador y hasta se cambia de equipo. Lo vemos en el fútbol, lo vemos en el béisbol. Mira, yo de aquí me voy para allá porque allá me pagan más, allá me toman más en cuenta y yo me cambio. En la época que nosotros entrenábamos con el maestro Tai, decirle al maestro, yo me voy a cambiar de una escuela a la otra porque allá me van a tratar diferente como me trata usted, el maestro te iba a dar permiso, sí, como no vaya, pues no vuelvas pero más. no vuelvas, O claro, sea, no vuelvas más, o sea, y más cuando uno empezó a, digamos, a figurar, o sea, tú eres una persona que tiene una trayectoria aquí, hasta te trato con cierta cortesía, porque en mi caso yo no era discípulo en ese momento, pero te trato te doy cierta amplitud porque tú te gusta esto. Ah, te vas con otro maestro, anda, pero no vuelvas más, ¿me entiendes? claro, En cambio un atleta, eso le pasa al alumno, al discípulo mucho más aún. En cambio un atleta, es más permisivo esa relación. Entonces la relación de respeto
hacia el entrenador es diferente. Entonces, si el entrenador no la sabe cultivar, entonces vamos a esos conceptos, entrenador-alumno, atleta, perdón, entrenador-atleta, maestro-alumno, ¿lo ves? Entonces, cómo hacer convivir esos mundos dentro de una misma organización que es la Federación Venezolana de Wushu? Y darle espacio al Wushu tradicional, que de repente internacionalmente ya no se está viendo igual, porque lo que interesa es entregar a los olímpicos y demás, e intentar cuidar el Wushu tradicional en Venezuela, porque no solamente en Venezuela, lo podemos ver en las redes sociales, en todos los países del mundo, la gente, hay, digamos, personas falsas en las diferentes áreas de conocimiento. Cualquiera se pone una cinta en la cintura, ve 4 videos de internet y dice que sabe Kung Fu o que sabe karate. No, yo sé Kung Fu, porque se aprendió 3 esquemas, porque te vio a ti un video en internet haciendo un esquema, se lo copió y yo soy cinturonero de... Es más, hemos visto gente que tiene la osadía de decir, yo soy discípulo del maestro Fu, del maestro Tai, y soy cinturón negro de la Escuela de Danza del Dragón, no sé qué tuan, ¿ok? Y lo ponen en redes sociales. Los hay, sí, Y cuando tú le preguntas a los demás, mira, pero tú, ¿alguien lo conoce? No, nadie lo conoce. O sea, es una persona que simplemente se quiere acreditar una historia para tener un nombre y ganar dinero dando clases, decir que es parte de un linaje, etcétera. Por eso es que, por lo menos, Yunis, el maestro Yunis, tiene guardados los cuadernos de todas las personas que han pasado por la danza del dragón con una fotografía donde en tal año presentó para cinturón tal, sí, en tal año para cinturón tal, y él tiene guardados esos cuadernos. O sea, debe tener no sé cuántos cuadernos de no sé cuántas páginas, de 4.000 páginas. Pero ahí nadie va a llegar a decir, es que yo vengo de esta escuela, ¿dónde estás tú? Para ver. ¿cuándo Oye, ¿qué no? presentó usted? ¿Qué ¿Cuándo fecha? presentó usted? No, yo nunca presenté, entonces no es de aquí. Vino nada más a pasar el rato, pues. No, yo era muy bueno, sí, pero no te tengo registrado en ninguna parte. Claro, ¿Me entiendes? Entonces sí, mira, ahí está Jorge Pérez, está Silvio Garcés, está Pedro Pérez. Entonces, fíjate la diferencia, insisto, la diferencia entre atleta y alumno, ¿lo ves? Entonces a veces hacer convivir eso dentro de una misma organización no es sencillo. Entonces, que el alumno que viene de un maestro formal, darle la oportunidad de participar deportivamente, si él le gusta, pero que no deteriore el Kung Fu tradicional es importante, porque cuando yo tengo un tren de jueces, que un muchacho lo ejecuta muy bonito, que hace tradicional, lo ejecuta tan bonito que ya no parece tradicional y está dejando a un lado los conceptos de su estilo, Chorlifá, Jungar, Manti, Pachí, lo que sea, y los jueces le dan ganador porque se ve lindo, porque el tipo lo hace bonito, ¿ok? Lo están validando. Entonces la federación está validando esa ejecución. Y dentro de 6, 8 años, ese muchacho, después que ganó varias competencias nacionales, él decide, yo voy a montar una escuela. Y la va a montar. Y va a decir, yo la voy a montar porque tengo 8 campeonatos nacionales ganados. La Federación Venezolana de Wushu, en cada competencia que yo fui, validó mi ejecución. Yo sé Wushu, yo sé Kung Fu tradicional. Y de repente está alejado de los que son los conceptos de su Wushu tradicional. claro. Entonces, y hasta puede haber tenido, igual pasa, que de repente una persona que sea de un linaje, que sea de una escuela tradicional, está dando clases ya y rompa la relación con su maestro, por la razón que sea, casi siempre por cuestiones personales. La Federación Venezolana de Wushu le va a limitar a ese alumno que rompió relación con su maestro que participe en los eventos de la federación. No puedes. No, Porque que tú hayas roto tu relación con tu maestro no quiere decir que no sepas Kung Fu. O sea, a ti te dieron permiso de dar clase antes que rompieran la relación. Y ya tú tienes un club, ya tienes una escuela, una asociación, lo que sea, que participa en la federación. Entonces no le claro, puedes cerrar la puerta. Lo que tienes que evitar es que se deteriore el Kung Fu tradicional como tal. Y dar espacio para que ese niño que tiene un amiguito que hace fútbol y otro que hace karate, pueda competir, haga una trayectoria y luego continúe, porque a lo mejor tú no sabes si ese que en este momento está compitiendo va a terminar siendo discípulo y claro. va a ser el que va a continuar con el linaje. Eso no lo sabemos, simplemente le damos el espacio. Entonces, o sea, hacer que estos mundos convivan no es sencillo. Entonces tenemos el moderno, tenemos el tradicional y se está para mí generando una nueva versión que es una mezcolanza entre moderno y tradicional, porque ves a gente que de repente ejecutaba moderno, que no son los mejores exponentes y deciden competir internacionalmente en China, etcétera, con esquemas de tradicional. ¿Ok? Se aprenden un esquema y lo ejecutan. Entonces tú ves esa mezcolanza en el cuerpo, que es un tradicional, digamos, modernizado. ¿Ok? O la misma, digamos, estructura competitiva que está buscando la Federación Internacional hace que se generen esquemas de tradicional, entre comillas, modernizados, porque tú ves lo hemos visto, no sé si tú lo has visto, yo he visto una gente ejecutando un pachí que no se parece al pachí que uno ve como tradicional, porque no Sí, vamos a hablar solamente del pachí del maestro Liu, ¿ok? Porque no, él no es el único, hay otros pachí diferentes, pero tú ves claro, los conceptos, cuando uno lo ha practicado, tú dices, ah, esto es pachí. Ah, que no pone la mano aquí, que la pone más allá, que lo hacen con pu, que lo hacen mapú, X, pero eso es pachí.
claro. Pero entonces estás viendo ahora un Pachí con otra dinámica, con otra ejecución, que de repente pegan una carrerita y meten el codo, y tú Sí, dices, sí, ya va, sí, sí. pero eso no es Pachí. O sea, estamos perdiendo los conceptos. Y lo está patrocinando la misma organización internacional, que es la que agrupa todas las federaciones nacionales. Y eso es lo que están validando, insisto, los jueces lo están validando y lo están poniendo a ganar. Entonces, tal vez con los años quien quita, la misma China se tendrá que girar a los países donde realmente se aprendió Kung Fu. Tú me puedes refrescar lo que verdaderamente es Kung Fu, porque yo por querer ser parte de un mundo deportivo, estoy dejando atrás mi esencia marcial o mi Claro, cultura, porque eso para los chinos es una cuestión cultural. Tú tuviste la oportunidad, tú nos mostraste esa experiencia que tuviste con Luis Méndez de competir en una competencia en Estados Unidos, donde creo que la parte de tradicional se cuidó mucho más y te preguntaban usted con quién aprendió, cuál es su estilo, usted viene de la línea Gután, ok, entonces ejecute que lo queremos ver, claro, ¿sí? Sí, pero ellos sí son un poco más cerrados. Pero estemos claros que ese mundo tan cerrado es menos deportivo, menos llamativo, menos masificado. Entonces, se mezclan esos conceptos de quiero masificar, pero no quiero perder mi cultura, pero si la conservo mucho, pierdo lo masificado. O sea, por lo menos lo que pasa en Venezuela con el garrote venezolano. El garrote venezolano se mantiene como un arte marcial de combate. Entonces, en la práctica hay incidentes donde tú llegas a tu casa con las piernas moradas porque te dieron un bastonazo. claro. Primero te enseñan a quitarte, pero llega un momento que si no te quitas te dan y no te lo vuelven a pegar, porque el dolor te obliga a moverte y recibe golpes en los brazos y golpes en los dedos, etcétera. No es deportivo. No lo haces por ganarte una cinta, porque no tiene rangos. No es que eres cinta blanca, no, no, no. Usted o sabe o no sabe. Listo. No hay punto. Esto vale un punto, esto vale dos puntos. No hay golpes. El golpe a la cabeza no es válido. No, sí es válido, porque esto quedó en la cabeza para acabar con esto. Ujú, Entonces, sí, entonces no es una cuestión popular. ¿Existe? Sí. Los lugares de práctica de garrote lanes se llaman patios, ¿ok? Entonces, sí, ¿existen los patios? Sí, pero ¿cuántas personas van a los patios? Muy pocas personas. ¿Que se va a perder algún día el garrote? Yo no creo. Yo creo que siempre va a haber alguien que lo va a conservar y lo va a transmitir, pero, pero no es popular, no es de mucha gente. Entonces, tal vez en China pasa lo mismo. Yo quiero que mi arte sea popular en una época donde hay tanta tecnología, donde las cosas cambiaron. Entonces, ¿cómo hago para que sea popular? Y arriesgo en esa popularidad la esencia. ¿Ok? claro, Pero bueno, esa es algo que estamos viviendo y la Federación Venezolana de Wushu tiene que adaptarse a eso. Nosotros aquí en Venezuela procuramos mantener el tradicional como es lo que tenemos muchos más años practicando y es lo que nos ha traído más, digamos, premiaciones internacionales, ¿ok? Porque tenemos 50 años haciendo Wushu claro, tradicional, ¿ok? Entonces, hay unas normativas internas que le exigen a las personas que quieren integrarse al tradicional que tienen que cumplir ciertos parámetros para garantizar una originalidad. No utilizamos la palabra linaje, sino utilizamos la palabra árbol genealógico, ¿ok? ¿De dónde vienes tú? Si eres discípulo o no, ya esa es una cuestión interna de cada escuela, claro, ¿ok? pero no todos los maestros hacen discípulos también. Exacto, y una persona de repente no Mm, fue ordenada como maestro o como discípulo, entonces si él no fue ordenado como discípulo, él tampoco puede ser discípulo, claro, pero él sabe el Kung Fu porque tiene muchos años practicando. Es más, claro, a lo mejor hasta lo ha desarrollado más que uno de los discípulos, porque eso también pasa. Hay alumnos aventajados o alumnos interesados que desarrollan más el Kung Fu que hasta los mismos discípulos. Sí, ok, tú eres discípulo, yo no soy. Yo soy el hijo bastardo de esta ujú, familia, pero yo soy, le estoy poniendo y yo todos los días practico y lo he desarrollado. Entonces, ellos también merecen ser parte de lo que hacemos, pero le llamamos árbol genealógico. Tú vienes de un árbol, ok, entonces tú haces tradicional. Muéstrame tu origen, que veamos realmente qué es Kung Fu, y bueno, bienvenido, no hay problema. Pero no claro, podemos permitir que cualquiera se ponga una cinta en la cintura y diga, yo soy de Wing Chun, de la escuela, por poner un ejemplo, la danza del dragón. Cuando por lo menos en todos los años que yo estuve ahí y con todas las personas que he hablado que estaban antes y después, allá nunca se enseñó Wing Chun. Entonces, no, yo soy de Wing Chun de la danza del dragón. ¿Ah? Porque te lo digo porque a mí una vez me llamaron, mira Silvio, por ahí viene una persona en el estado tal y me está diciendo que este es de Wing Chun de la danza del dragón. ¿Usted la danza del dragón de Wing Chun? Mira, que yo sepa nunca, te están cayendo mentiras. Entonces, ¿cómo tú permites en tu familia de entrada o en tu grupo, en tu organización, de entrada un mentiroso? Ya estás viendo los problemas bien solo, ¿me sí, sí, entiendes? sí, O sea, ya cuando tus hijos no son honestos contigo, los problemas van a venir, Jorge. Eso claro, viene seguro, ¿me entiendes?
Entonces, cuando tú enseñas a tus hijos por modelamiento, por modelaje, que no te das cuenta, por ejemplo, a ser manipuladores, a ser parcializados, a ser mentirosos, ya los problemas vienen Ah, solos. además que la honestidad es uno de los valores de las artes marciales, por supuesto. Bueno, Pero bueno. o sea, en teoría deberían ser, pero bueno. Bueno, Silvio, muchas gracias por esta segunda parte. Así vamos a concluir la segunda parte. No se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal y dejarnos su comentario. Gracias, Silvio. Nos vemos en la tercera parte y última de esta entrevista, ¿ok? Muchísimas gracias por la oportunidad, Jorge, y nos vemos en la tercera parte.